Muy buenos días en este viernes de periodistas en línea, gracias al Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo, que por cierto ya empezó la cuenta regresiva para el premio 2019. Hoy tendremos un tema espectacular y dos invitadas para desmenuzarlo, aprender muchísimo y para volver a preguntarnos el por qué y el para qué del periodismo. El tema es el periodismo multidisciplinario y como ejemplo lo que hizo Animal Político con el tema de la estafa maestra. Más allá de revelar nombres, fue la oportunidad de revelar todo un sistema, pero no fue una filtración. Fue ejemplo de una filosofía incluso que va mucho más allá del periodismo, que tiene que ver con la ética, que tiene que ver con la técnica, pero tiene que ver con una filosofía también de servir, de que la información sea útil, que tenga un interés siempre en beneficio de la sociedad para revelar. Imagínense ustedes, solo esto nos lo dirán ya con detalle, más de 16,000 celdas en Excel que a mano se empezaron a llenar cuando inició esta investigación que concluyó con la estafa maestra. Cerca de 7,000 o más de 7,000 millones de pesos en una estructura para poder, pues, desaparecer dinero. Los maestros de la desaparición del dinero, entre muchas cosas. Ese es el tema del día de hoy. Tenemos unas invitadas de lujo a las cuales les damos la bienvenida. Tania, Nayeli, ¿cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Armando. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Muchas gracias. Vamos a desmenuzar, ahora sí, como se dice vulgarmente, las tripas de esta investigación, sobre todo el tema de la metodología, la técnica, la historia, todo lo que hay detrás de esta investigación periodística. Pero antes les recordamos que el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo AC convoca a comunicadores y periodistas mexicanos o residentes en nuestro país a participar en el único Premio Nacional de Periodismo con trabajos que hayan publicado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2019 en cualquier medio de comunicación mexicano. Las categorías en las que se puede concursar son categoría de humor, la de cobertura multiformato, periodismo de investigación, crónica, periodismo narrativo, divulgación de la ciencia y difusión de la cultura, entrevista, fotografía, periodismo de opinión y reportaje. La convocatoria concluye el 13 de julio, es decir, el próximo lunes. Estamos en cuenta regresiva, así que esta es la etapa donde se empiezan a saturar la llegada de trabajos, así que apúrense porque hasta el lunes 13 de julio se cierra la convocatoria. Los resultados se darán a conocer el 13 de noviembre de este 2020. Cada categoría será galardonada con una escultura del maestro Juan Soriano, un reconocimiento y 50,000 pesos. Informes y registro www.periodismo.org.mx. Después de esta invitación, vamos directo con el tema de la estafa maestra y por eso vamos a presentar a Nayeli Roldán. Ella es coautora de la investigación periodística La Estafa Maestra, ganadora del Premio Ortega y Gasset 2018 como Mejor Historia, el Premio Nacional de Periodismo 2018 en la categoría de reportaje y finalista en el Premio García Márquez en 2018. Obtuvo también una mención honorífica en el Premio Excelencia Periodística 2017 por su cobertura en los enfrentamientos de Nochistlán en Oaxaca. Es coautora del libro La Estafa Maestra, Graduados para Desaparecer el Dinero Público, lo resaltamos, en el 2018, y La Travesía de las Tortugas en el 2015. Docente, además, en los diplomados de periodismo del CIDE, la UNAM y la UAM, entre muchas otras cosas, muchos otros reconocimientos, y no sabemos cómo le da tiempo a Nayeli de tener una vida, porque además es reportera de Animal Político, trabaja en Milenio Diario, Milenio Televisión, Efecto TV, es egresada de la carrera de Comunicación y Periodismo de la FES Aragón en la UNAM. Así que es un honor para el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo y para este viernes de Periodistas en Línea tenerte, Nayeli. Bienvenida, muy buenas tardes y pues a conocer mucho más a detalle cómo se fue gestando y cómo se llevó a cabo desde el inicio, desde este pre-reporteo que hacen mucho en Animal Político para la estafa maestra. Nayeli, bienvenida y muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Armando. Muchísimas gracias al Consejo por la invitación. Y la verdad es que nos parece siempre una gran oportunidad poder hablar
acerca del método de trabajo que tenemos en Animal Político y que en este caso solamente es un ejemplo con la estafa maestra, pero se trata de una labor cotidiana con cada uno de los proyectos de investigación. Si acaso lo que varía probablemente es el tiempo en el que se desarrollan. Hay algunos un poco más largos y otros que se pueden sacar de manera un poco más inmediata, pero la esencia en la que trabajamos básicamente es la misma. Y me voy a adelantar un poco a una de las preguntas que generalmente siempre nos hacen, que es cómo nace, en este caso, la estafa maestra, pero podríamos hablar de cualquier tema prácticamente. En el caso de la estafa maestra, nació como parte, digamos, de la manera cotidiana que tenemos de trabajar en Animal Político, que son las juntas editoriales cada semana, en la que participan todos los reporteros de Animal Político, también Tania, que es la editora general, el subdirector, y el director, que es Daniel Moreno. En estas reuniones que procuramos hacer cada semana o y en medio de esta pandemia cada vez que podemos, de lo que se trata es que cada uno dé la propuesta de los temas que se le ocurren a investigar y entre todos vamos retroalimentando la mejor manera de poder llegar a comprobar esa hipótesis o poder ahondar más en algún tip o en algún tema que se nos pudiera ocurrir. En el caso de la estafa, todo partió porque hay que recordar que la Auditoría Superior de la Federación cada año entrega informes de cuenta pública. Esto es la revisión de cómo se gasta el dinero en la administración pública federal. Y en este caso, en 2017, si mal no recuerdo, se dio por segundo año consecutivo un señalamiento que involucraba a las universidades públicas de este país, en ese caso solo el Estado de México y la Universidad de Morelos, pero por segundo año consecutivo decían que las universidades desviaban recursos públicos. Y entonces en una de estas juntas editoriales, Daniel nos dijo, oigan, ¿y por qué no revisan si este comportamiento de las universidades sigue ocurriendo? Porque en ese momento era 2 años de atraso de la revisión de la cuenta pública, o sea, estábamos hablando de 2015, la revisión del año fiscal. Y entonces digo, ¿por qué no revisan si este mecanismo se ha repetido o, es más, si había ocurrido antes de que la Auditoría Superior de la Federación lo señalara? Y así fue como empezó un tema, porque en ese momento ni siquiera imaginábamos para nada que terminaría siendo la investigación de largo aliento que finalmente fue, sino se trataba básicamente de darle seguimiento a un tema, a una nota, y todo empezó así. Empezamos a revisar las auditorías publicadas por la Auditoría Superior de la Federación, pero a través de una herramienta que también tienen, que es básicamente como un buscador de todas las auditorías que han hecho en toda su historia. Y así empezamos a buscar las revisiones que les hubieran hecho a todas las universidades del país desde 2008 hasta 2015, que en ese momento estaban disponibles. Nos aventamos revisando o leyendo una centena de auditorías, todas, pero el primer elemento que decidimos utilizar, digamos, para el avance de la investigación era separar aquellas auditorías donde se hablara de subcontratación de empresas, porque la idea, digamos, era detectar si esta subcontratación en otros años también había derivado en desvío de recursos públicos, como lo estaba advirtiendo la auditoría en 2015. Y ese fue el primer elemento, la primera decisión, digamos, metodológica para continuar con esa investigación. Bajo este criterio, nos quedamos con 12 auditorías a diferentes universidades públicas. Y es aquí cuando nos empezamos a dar cuenta que había cierto patrón. Ya no solamente era la Universidad de Morelos y la Universidad del Estado de México, sino que también estaba la de la Chontalpa, la Autónoma de Tabasco,
institutos tecnológicos, incluso algunos muy pequeños, como el de Comalcalco, por ejemplo, que eran contratados por diferentes dependencias de gobierno. No solamente ya era la Secretaría de Desarrollo Social, como ocurría en 2015, sino que empezábamos a ver que también estaba Pemex, estaba el Registro Agrario Nacional, estaba la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Educación Pública, y solo a partir de entonces, digamos, se decidió continuar con la investigación. Toda la revisión que les acabo de comentar es lo que llamamos en Animal Político el pre-reporteo. Es solamente revisar si hay materia para continuar en los temas. Y ese pre-reporteo básicamente se hace siempre en los tiempos libres, porque no le puedes dedicar tanto tiempo porque no es una nota de que ya esté concreta, digamos, sino que solamente son pistas que uno va recolectando. Eso nos llevó unos 2 o 3 meses más o menos revisar estas 100 auditorías y luego sistematizar ya la información que encontramos de estas 12 auditorías, y a partir de ahí nos dimos cuenta que estábamos hablando de 8 universidades públicas, más de una docena de dependencias de gobierno, y que la suma, digamos, de estos convenios daban más de 10,000 millones de pesos. Y entonces, cuando exponemos esto ya en una junta editorial también, pues comienza la idea ya de una investigación un poco más larga. Y luego, ¿qué es lo que pasa? A partir de estos elementos que tenemos, el siguiente paso, digamos, que ya hemos establecido como en esta metodología que seguimos en Animal Político, es diseñar la estrategia de investigación. Es decir, si nosotros teníamos ya la hipótesis de que había desvío de recursos públicos a través de estas universidades y de estas dependencias de gobierno, ¿qué necesitamos para comprobarlo? ¿Qué necesitamos para de verdad saber si esos servicios que supuestamente las dependencias de gobierno contrataban a las universidades eran reales, si se habían concretado, cuánto se había pagado, en dónde habían terminado estos servicios o productos que supuestamente se iban a comprar, y sobre todo, algo muy importante, de quién eran esas empresas, en dónde estaban esas empresas y por qué se había decidido contratar a esas empresas y no a otras. Entonces, a partir de querer contestar estas interrogantes, es que se diseña la estrategia de investigación, la metodología de investigación. Y para esto quisiera hacer un pequeño paréntesis porque aunque los temas, digamos, o los reportajes a veces estén concentrados algunos reporteros, en realidad se trata siempre de un trabajo en equipo. Estas juntas editoriales básicamente es que la experiencia de cada uno abone, contribuya a ese tema en específico. Probablemente, o no probablemente, así sucedió. Cuando estábamos en las juntas, cuando nosotros planteábamos cómo continuar la investigación de las empresas, ahí estaba, por ejemplo, Arturo Ángel, que él había hecho la investigación de las empresas fantasma de Duarte. Entonces, el camino recorrido que él ya tenía con esa investigación nos sirvió también para continuar con la investigación que nosotros estábamos llevando a cabo. También, obvio, pues los jefes, en este caso, Daniel Moreno, Tania y Francisco Sandoval, también nos dan directriz para continuar con la investigación. Luego se sumó también Mexicanos contra la Corrupción. En el equipo de periodistas se sumó Miriam Castillo, y también se sumaba Salvador Camarena y Daniel Izárraga en estas juntas, donde cada vez que presentábamos como ciertos avances o que íbamos confirmando o descartando ciertas hipótesis, ellos también contribuían a esto. Y bueno, durante el resto de la investigación, digamos, la gran complejidad de la estafa, incluso durante los primeros pasos, era el volumen de información. Estamos hablando de toda la información que puede contener, por ejemplo, los convenios de colaboración entre las dependencias de gobierno y las universidades públicas.
imaginemos solamente el documento. Ahí están las firmas de los rectores, de los encargados de darle seguimiento al contrato, de los titulares de las unidades de las dependencias de gobierno. Está la fecha en la que se hizo, la cantidad de dinero que se va a entregar, el tipo de servicio que se iba a hacer. También está el número del contrato, etcétera. Son muchísimos los datos que hay solamente en un documento. Luego imaginen el contrato como tal entre las universidades y la empresa que supuestamente iba a hacer los servicios. Y luego habría que agregarle también los datos de las empresas, porque nosotros teníamos claro que teníamos que investigar a las empresas para llegar al fondo del asunto o para poder comprobar si los servicios se estaban cumpliendo o no. Y en una empresa, en un acta constitutiva, por ejemplo, te encuentras el nombre de los accionistas, su RFC, su domicilio, la fecha en la que se creó la empresa, a qué se dedica la empresa, si ha tenido otros contratos, si no. Y entonces, imaginen poder sistematizar toda esa información en un solo lugar, que en este caso tendría que ser una tabla de Excel. Esos fueron incluso parte de las primeras complicaciones al principio de la investigación y que la verdad es que a los reporteros, sobre todo los reporteros de a pie, que estamos muy acostumbrados a andar en la calle, investigar gente, entrevistar gente, perdón, a la hora de hacer una investigación de esta naturaleza, además de eso también se requieren otras habilidades y en este caso, por ejemplo, pues era poder tal cual sistematizar información. Oye, Nayeli, perdón que te interrumpa, porque he leído un poco acerca de este detrás. Hubo cerca de 16,000 celdas que a mano se fueron llenando para de ahí después empezar a filtrar información. Quisiera regresar un momento más adelante contigo para poder platicar un poco con Tania, nos platique algunos otros detalles y luego ya sumar y hacer una plática muy interesante, porque ya me lo dirás, te la voy a guardar como pregunta. Claro que hay una técnica, claro que hay una ética también, y está muy claro cómo lo hace Animal Político, pero creo que al menos la percepción que me da, y me dirás si me equivoco o no, es que detrás hay una filosofía de ver el periodismo con un objetivo muy claro. Y la pregunta que me quiero quedar es, ¿para qué y por qué haces el periodismo? Y regreso contigo en un momento y la estafa maestra como un ejemplo. Pero vamos con Tania Montalvo para platicar también con ella. Ella es coordinadora editorial del reportaje La Estafa Maestra. Es Premio Nacional de Periodismo, editora general de Animal Político a cargo de investigaciones y proyectos especiales, innovación, multimedia y contacto con la audiencia. Es coordinadora del proyecto Verificado 2018, que es una iniciativa donde participaron más de 90 aliados entre medios nacionales, estatales, organizaciones civiles y universidades. Tania Montalvo nos va a platicar dentro de esta investigación que se hace en Estafa Maestra y que la hace Animal Político ya como una metodología incluso, es esta planeación y sobre todo el trabajo en equipo que hay. Escuchábamos mucho a Daniel Moreno decir, muchas veces el periodista peca mucho de soberbia, de querer investigar y hacerse el sabelotodo, cuando hay personas que llevan años investigando determinados temas como manejo de dinero público, como empresas, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante esa etapa de prerreporteo, esta etapa de planeación y luego esa etapa de conjunción de talentos, de información, de habilidades y de años de investigación. Así que todo esto con Tania Montalvo. Te doy la bienvenida, Tania. Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros en este Viernes de Periodistas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Pues bien, como tú ya mencionabas y como platicaba Nayeli, pues justamente la estafa maestra es como el ejemplo de cómo nosotros en Animal Político hemos aprendido a lo largo de los últimos ya casi 10 años que pues la importancia del trabajo en equipo y de sumar distintas disciplinas para poder tener impacto en una investigación, ¿no? O sea, creo que la estafa maestra pues nos enseña a todos que la importancia de comunicar correctamente lo que estamos investigando si lo que queremos es tener incidencia, ¿no? O sea, algo que finalmente es la estafa y que tú mencionabas al principio, Armando, es cómo se trata de un sistema de corrupción en donde pues existía una red
dependencias, universidades, funcionarios públicos, etcétera, de distintas instancias de gobierno, pero lo que nosotros desde el principio, ¿no?, platicábamos es cómo hacemos para que la gente se involucre en este trabajo sin que los ahuyentemos por decirles que es un caso más de corrupción. O sea, vivimos en un país en el que, pues bueno, desafortunadamente mucha gente está tan acostumbrada a la corrupción que desde el principio, cuando hicimos este trabajo, platicábamos y se sumaron muchos, pues como decía Nayeli, mucha gente en estas conversaciones de la importancia de hacer una investigación que tenga incidencia, que sorprenda a la gente y que los vincule, ¿no? O sea, estamos hablando de qué tenemos que hacer nosotros como periodistas para que la audiencia nos lea y además se involucre en lo que les estamos presentando, ¿no? O sea, no se trata únicamente de, pues como decías, un trabajo de periodistas para periodistas, de investigadores para otros investigadores, sino finalmente el centro tiene que ser el lector. ¿Qué de esta investigación afecta y daña? ¿Cómo involucramos a los lectores, ¿no? ¿Qué afecta a su vida? Y eso es básicamente lo que hacemos con este trabajo multidisciplinario del que hablamos y por el que estamos hoy aquí, ¿no? O sea, desde el principio en esta investigación no solamente estamos hablando de periodistas que están revisando, llenando bases de datos, haciendo trabajo en campo, investigando empresas, sino también estamos hablando de otras personas con otras habilidades que probablemente nada tienen que ver con el periodismo, que finalmente nos van a dar luz y van a permitir que el trabajo sea mucho más completo, ¿no? La estafa maestra fue una apuesta de Animal Político en donde prácticamente toda la redacción participó. Estamos hablando de programadores, diseñadores, editores, por supuesto, gente de video, editores de video, videoastas, alguien que nos pudiese ayudar incluso con sonidos, ¿no? La importancia de poder, de que los lectores pudieran escuchar sin necesidad de leer todo el reportaje, pero escuchar y sentir este sistema de corrupción que les estábamos revelando, ¿no? También, por ejemplo, ilustradores, ¿no? De qué manera comunicamos a distintas audiencias un mismo tema. Porque muchas veces los periodistas, pues nos enamoramos evidentemente de nuestra investigación, nos enamoramos de nuestros resultados, nos enamoramos de nuestra hipótesis, de lo que estamos haciendo y podemos tener investigaciones sensacionales, pero si no nos quitamos esa máscara y finalmente miramos a los lectores, a las distintas audiencias a las que tenemos que llegar, es muy posible que esa investigación pues finalmente se quede en un pequeño círculo rojo, ese círculo rojo que pues está más involucrada, que entiende un más de, en este caso, de corrupción, pero que finalmente no necesariamente es el ciudadano de a pie, ¿no? Una de las cosas que logró la estafa maestra es que pese a ser una investigación amplísima y también muy compleja, en donde estábamos hablando de leyes, de contrataciones, de convenios, de etcétera, o sea, universidades, instancias de gobiernos, procesos de contratación, etcétera. Finalmente, lo que logró la estafa maestra fue no solamente señalar a un sistema de corrupción, sino que los ciudadanos comprendieran de principio a fin cuál era este método que estaban siguiendo o que habían seguido durante años, pues instancias públicas para desviar recursos públicos y las consecuencias de ello, ¿no? O sea, que pudiesen sentirlo y que pudiesen hacerse parte de esas cuestiones. ¿Cómo se logró eso? Con el trabajo, por supuesto, de los reporteros, ¿no? Que de principio a fin hicieron un trabajo de cómo cerramos todos los huecos para poder comunicar este sistema, pero también algo que tiene la estafa maestra es desde el principio es necesario involucrar a todos los equipos, ¿no? En este caso estamos hablando, si tienen una base de datos tan grande, tan difícil de procesar, ¿qué disciplina se necesita o qué disciplina tenemos que involucrar para poder procesar esa gran base de datos y que sea fácilmente legible para los periodistas y para su investigación? Nayeli podrá contar un poco mejor cómo fue todo ese proceso, pero ese fue como el primer paso que dimos cuando decidimos que no podíamos simplemente ser periodistas en campo
llenando una base de datos, sino que teníamos que empezar a sumar a otras disciplinas, ¿no? Estamos hablando de, en este caso, Yosune Chamizo, que era diseñadora de información en Animal Político, que con una visión enteramente distinta de lo que podíamos tener todos nosotros, pues se dio a la tarea de diseñar, de tomar toda esta información y hacer un diseño de información que permitiera una lectura sencilla para los periodistas y sencilla en realidad para todos, ¿no? Porque a partir de ahí se dieron avances muy importantes en donde, repito, pudimos ir involucrando a otros equipos, ¿no? El equipo de video, el equipo de diseño, el equipo de ilustración, el equipo de audiencias. El equipo de audiencias, por ejemplo, fue fundamental en esta parte que les comentaba que nosotros trabajamos con ellos desde el principio a sentarnos y decir, ¿cómo vamos a comunicar este reportaje sin que tengamos a una parte de la ciudadanía diciendo es un caso de corrupción más, lo guardo en un cajón? ¿Cómo vamos a involucrarlos? ¿Cómo vamos a comunicarles lo que estamos haciendo, el tamaño de esta investigación? Si ustedes, por ejemplo, ven el reportaje, el mismo nombre del reportaje, no se menciona la palabra corrupción, y eso fue a propósito. Fue a propósito por este rechazo que muchas veces puede existir de no puede ser otro caso más de corrupción, ¿no? Entonces, pues justamente un trabajo de audiencias de trabajar con nuestros lectores, de dialogar con ellos, de ver cómo querían que se comunicara también, ¿no? Y nos dimos cuenta que había una parte de la audiencia que necesitaba otros formatos. Entonces, ustedes pueden leer La estafa maestra en muchos formatos, o sea, pueden leer todas las entregas, que son reportajes amplios, que llevaron, por supuesto, un trabajo enorme de redacción y de edición y de verificación de datos, pero también pueden leer el reportaje viendo los videos que se produjeron, pueden entender el reportaje checando, por ejemplo, los gráficos que hay sobre cada una de las entregas, sobre cada uno de los sistemas que son parte de la estafa maestra, y también pueden entenderlo con el cómic que realizó el equipo, ¿no? Este cómic cuenta de una manera, por supuesto, mucho más sencilla, mucho más sistematizada, con un lenguaje enteramente distinto, que es la estafa maestra, ¿no? Y este cómic pues permitió llegar a una audiencia que en ese momento nosotros no conocíamos y que ahorita es parte fundamental de Animal Político, ¿no? Una audiencia que está muy involucrada con estos temas que dañan y que preocupan a los ciudadanos del país, pero que no necesariamente está acostumbrado o quiere o tiene tiempo para sentarse a leer una investigación amplísima, larguísima, de cuartillas y cuartillas y cuartillas, pero quieren saber qué pasó, ¿no? Entonces, este es el trabajo que finalmente pues se logró con toda la investigación que ya estaba contando Nayeli, que inicia en conversaciones entre distintos periodistas, que tenemos que tener claro que pues ninguna investigación puede ser de una sola persona, que siempre es mejor tener ojos frescos, una mirada distinta. Existen otras experiencias, caminos ya recorridos, como mencionaba Nayeli, de Arturo Ángel, las empresas fantasma de Veracruz, y si juntamos todos esos elementos y luego sumamos otras disciplinas, a personas que tienen otras experiencias, estamos, insisto, hablando del equipo de audiencia, equipo de video, equipo de diseño, programación, incluso los mismos editores, redactores de Animal Político, que veían desde fuera en algún momento lo que estábamos haciendo, y si ellos no podían entenderlo a la primera, era un foco rojo. O sea, ¿cómo hacemos para que esto sea totalmente entendible y manejable para cualquier ciudadano, ¿no? Y eso justamente debe ser el periodismo multidisciplinario. O sea, ¿cómo hacemos para que nuestros trabajos tengan mayor incidencia, lleguen a más ciudadanos, sumando más disciplinas, nuevas formas de comunicación, nuevos formatos y pues innovando, ¿no? En este caso, la estafa maestra fue la primera vez que nos aventamos a un formato como tan diverso como es la estafa, como les comentaba, y yo creo que pues definitivamente es parte del éxito, ¿no? Tania, muchas gracias. Regreso contigo en un momento más y me quedo con una pregunta. Te dejo una pregunta. En esta forma, tú coordinas, ¿no?, el área editorial de Animal Político, coordinas también el proyecto de Verificado 2018. Entonces, me imagino que queda muy claro cuáles son las principales habilidades de un ilustrador,
de un jurídico para cerrar todos los huecos, de un programador, etcétera. ¿Cuáles podrías decir tú que son esas habilidades que hacen único o que hacen especial a un periodista? Y regreso contigo para que me contestes esa pregunta. Y vamos a regresar, porque le habíamos dejado a Nayeli Roldán una pregunta ahí como parte de la filosofía que se transmite en la estafa maestra a través de, o de Animal Político a través de la estafa maestra. Tú, en lo particular, Nayeli, ¿por qué y para qué estudiaste periodismo? Sí, esa es pregunta hasta filosófica, pero yo sí creo, en primera instancia, que el periodismo es una cuestión de vocación, para empezar, porque no hacemos periodismo, como dijimos alguna vez, ni para tirar a un presidente, ni para ganar premios. Hacemos periodismo solamente para la gente. Y así es que uno, o en mi caso, empecé a estudiar periodismo, por ejemplo, cuando era pues, joven, más joven, obviamente, con la idea de cambiar el mundo. Y a lo mejor suena sumamente utópico, suena hasta demasiado inocente, pero yo sí creo que desde el periodismo podemos contribuir a que las cosas mejoren. Insisto, no necesariamente a través de tirar a un presidente o a algún funcionario, sino a que la gente se entere de qué es lo que está pasando. Nuestra responsabilidad es hacer una investigación periodística lo suficientemente sólida y pensando en que este trabajo que estamos haciendo de la manera más ética, de la manera más sincera con los lectores y poniendo toda la expertise de cada uno en un equipo de trabajo como en Animal Político, es para que la gente tenga un producto final como en el caso de la estafa, pero en general con cada cosa que hacemos en Animal Político, que se pueda dar cuenta de qué es lo que está pasando en el país, cuáles son las cosas que le afectan directamente y que con esa información pueda tomar sus decisiones. En la medida de que obviamente tengamos a gente mejor informada, va a tomar mejores decisiones y eso en algún momento va a resultar en tener una mejor convivencia desde lo cotidiano hasta, si podemos hablar, de la democracia en un país, ¿no? Entonces, yo sí creo que la labor periodística siempre tiene que ser para abonar y para abonar a la sociedad. Tania, ¿qué habilidades tiene el periodista? Digo, ya nos revelan Nayeli varias. ¿Qué habilidades tú ves en el periodista que lo hace distinto, que lo hace único en este conjunto multidisciplinario de personas? Y obviamente también preguntarte tú por qué estudiaste periodismo. Pues mira, pues muy vinculado a lo que dice Nayeli en realidad. O sea, creo que primero, pues el periodista tiene que tener como esta capacidad de indignarse ante la injusticia y estar dispuesto a que su trabajo abone a acabar con esa injusticia, ¿no? A denunciar y acabar con esas violaciones a derechos humanos, con eso que impide que un ciudadano sea pues plenamente libre, ¿no? Y en este caso pues estamos hablando de un ejercicio de pues todas las libertades posibles, ¿no? Creo que si el periodista justamente tiene esa capacidad de indignarse y esa motivación de hacer algo con esto que le está indignando tanto, pues de ahí podemos partir siempre a garantizar de que se puede hacer una buena nota, una buena investigación. De ahí creo que pues si me voy a un par de cosas un poco más prácticas, sí creo que el periodista tiene que ser una persona que sepa trabajar en equipo y que sea generoso con sus compañeros y generoso consigo mismo también, a estar dispuesto a estarse capacitando todo el tiempo y aprender todo el tiempo, ¿no? Porque creo que, por un lado, el trabajo en equipo enriquece cada resultado, cada nota, cada investigación,
Y eso al final pues, siempre va a ser en beneficio del lector, ¿no? O sea, los periodistas no ganamos, no es que ganemos directamente o que querramos, como dice Nayeli, ganar algo con ello, pero el lector finalmente va a poder tener visiones enteramente distintas, trabajos mucho más completos, y eso solamente se va a lograr con periodistas que trabajen en equipo, y a eso me refiero con ser generosos con los otros y ser generosos consigo mismos, ¿no? Porque trabajar en equipo implica ceder, implica aprender, implica estar dispuesto a capacitarse para poder enseñarle a otros y estar en constante crecimiento y en constante movimiento, ¿no? O sea, creo que uno de los errores que muchas veces cometemos los periodistas es creer que ya sabemos y que hacemos algo bastante bien, ¿no? Y que pues por eso no nos atrevemos a entrar a otro tema, muchas veces ni a otra fuente de información, por ejemplo, ¿no? Somos expertos en una fuente y no nos damos a la tarea de revisar o de tener ojos abiertos para ver otros temas, etcétera, ¿no? En mi caso, yo, ¿por qué estudié periodismo? Pues la verdad es que cuando empecé a estudiar periodismo, o sea, sí estaba muy, muy convencida de que era una manera de contar historias que pudiesen cambiar la vida de otras personas, ¿no? Yo tenía mucho esta idea de poder contar historias que finalmente llegaran a todos los rincones. Yo recuerdo, por ejemplo, en muchas crónicas que leí cuando era también más joven, que me impactaron demasiado, ¿no? Y que justamente me sentía, por ejemplo, cuando el asesinato de Colosio, yo me acuerdo que era muy pequeña, era una niña, pero me senté con mi mamá a leer el periódico y realmente me sentía en el lugar, ¿no? Y eso como que finalmente me llamó muchísimo la atención de poder escribir algo que te hiciera sentirte parte de un hecho tan importante que por lo menos a mí, aunque era pequeña, pues me había impactado demasiado. Y creo que eso es algo que el periodista nunca debe de perder, ¿no? La capacidad de impresionarse, la capacidad de estar dispuesto a dar su trabajo para que mejore la vida de cualquier otra persona en cualquier otro lugar del mundo. Muchas gracias, Tania y Nayeli, como un poco el resumen, la importancia de que el periodismo es una vocación que tiene la oportunidad de cambiar o de mejorar o al menos brindar herramientas para que la sociedad mejore a través de la información que se puede brindar o de lo novedoso, de lo revelador que puede ser una investigación periodística, y la importancia de la curiosidad, de buscar la utilidad de la información que se está brindando. Y me quedo mucho con la parte de la indignación. Hay personas que de pronto parece que tienen una piel de camaleón y parece no importarles nada, y el periodista debe de tener esa capacidad de indignación, de que le duela, para convertirlo entonces en una acción y ser el motor, decir, bueno, ¿y ahora qué hago con esto que tengo aquí? ¿Qué hago con este sentimiento, esta emoción? Y eso es muy valioso. Ahora, Tania, quisiera preguntarte, y también a ti, Nayeli, al hacer esto, al convertir esa vocación en una profesión, al vivir de ello, pues logran una investigación que es un parteaguas, no solo por la información, no solo por el resultado, sino por la metodología que se va gestando, y de ahí se hace una escuela, se hace una forma de hacer las cosas. ¿Qué significó para ustedes el Premio Nacional de Periodismo que otorgó el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo? ¿Y cuál es la invitación en general para los periodistas y en particular para las mujeres periodistas, para que desde las estudiantes que estudien, que se involucren, y las que ya están en el periodismo, que tengan ese arrojo que ustedes tienen, ese desafío, y al mismo tiempo también que participen y que tengamos más como ustedes? No sé quién. Paz, Naye. Bueno, como les decía, que de verdad, primero, como mencionaba Tania, creo que hace mucho tiempo, o más bien, tal vez ya somos como de esta generación en la que hacemos todos los trabajos en equipo. O sea, creo que Tania y yo seguro crecimos o estudiamos periodismo leyendo a estos periodistas que hicieron grandes investigaciones y que por supuesto que recordamos, pero generalmente era un nombre o dos nombres firmando un tema.
y era lo que se llamaba como los lobos solitarios, ¿no? Y creo que en este momento se me haría casi imposible que hubiera lobos solitarios. No solamente porque se pueden sumar disciplinas, que obviamente eso es muy importante, sino porque la realidad es mucho más grande y compleja ahora. A lo que voy es detectar un caso como este o investigar un caso como este o como cualquiera de los que hemos leído en los últimos años, no solamente se requieren de un par de ojos, no solamente se requiere de alguien que sea muy bueno entrevistando gente o alguien muy bueno haciendo bases de datos, sino más bien que haya muchos buenos haciendo este trabajo. Y creo que esa es como la gran diferencia para poder tener trabajos de investigación como este. Y esto tiene que ver, bueno, con la pregunta. Cuando nosotros estábamos haciendo la estafa, desde que, insisto, se gestó en una junta editorial, hasta que íbamos consiguiendo un dato y luego otro dato, y hasta que llega ponerle incluso el nombre, que yo siempre sigo insistiendo que el nombre es una de las cosas más importantes de por qué la estafa es lo que es ahora. Tiene que ver con la pasión por el trabajo, con el compromiso por el trabajo, porque yo siempre he dicho que no hay salario que pague la pasión. No hay salario que pague el compromiso que cada uno tiene con la labor periodística, porque además esta labor es de todos los días. No importa que un día hayas hecho la estafa maestra, al otro día sigues trabajando en el siguiente tema. Y esa misma pasión y ese mismo compromiso que se hace con un tema como la estafa maestra se hace con una nota cotidiana. Y ese motor es finalmente lo que nos permite seguir dedicándonos a esta profesión y dándole el 1000% siempre. Al hacerlo, de repente tienes un tema como este, llega a tus manos un tema como este, llega un equipo como este, llega un resultado como este. Y luego puede llegar un premio, sí, pero ese es el último paso, el último que se piensa. Es más, yo creo que muy probablemente a nadie en la redacción nos pasaba por la cabeza que esa labor cotidiana de día a día iba a terminar en los premios que consiguió la investigación. Y hacer nuestro trabajo de esta manera comprometida y con toda la pasión y con toda la ética y con todo el compromiso hacia los lectores, en algún momento puede llegar a tener este tipo de premios que, por supuesto, son sumamente emocionantes y no necesariamente porque sea una cuestión de engordar el ego o de poner como al periodista como estrella, porque no es así. En realidad, el premio es un reconocimiento al trabajo cotidiano en Animal Político. Y eso, créanme, que finalmente termina siendo un incentivo increíble. El momento en el que estamos recibiendo el reconocimiento es sumamente emotivo, pero solo sirve de incentivo para vamos por el camino. Y que no es solamente la meta, sino forma parte, como todo, de la experiencia. Y el caso de las mujeres, yo lo comentaba también que me gustó que Tania esté aquí exponiendo esto, porque la labor que tiene es increíble. Y además hay que decirlo, no hay muchas mujeres dirigiendo equipos o dirigiendo o teniendo un cargo de dirección en la mayoría de medios políticos, sí. Y no solamente eso, también en el resto de las áreas de animal político, también mujeres. Y el caso del en el caso de reporteras de, de, de investigación de estafa, pues también está, mira, mujeres
Se nos está cortando un poco. Generalmente Nayeli, la vamos a regresar con Nayeli en un momento porque se nos está cortando un poco la transmisión. Y retomo contigo, Tania, de la importancia de la participación de las mujeres en esta investigación y en general del premio también. Adelante, sí. Tania. Pues mira, o sea, creo que yo lo que más recuerdo, ¿no? Por ejemplo, lo que más recuerdo de cuando recibimos el Premio Nacional de Periodismo es cuando estábamos, pues, todo el equipo de Animal Político y de Mexicanos contra la Corrupción en línea, pues, recibiendo el premio, ¿no? O sea, un equipo amplísimo de los dos medios de comunicación, ¿no? Pues, y que, pues, finalmente me hizo como recordar todo el camino que recorrimos juntos en Mexicanos contra la Corrupción y en Animal Político, y cómo hicimos para que se involucrara, pues absolutamente, pues les digo, ¿no? O sea, cada parte de nuestras redacciones. Eso creo que finalmente es el mejor premio, ver cómo el trabajo que hicimos cada uno de nosotros y cómo logramos adaptarnos a nuestras propias diferencias, pues porque por supuesto no siempre coincidíamos dentro de nuestras mismas redacciones, pero finalmente lo que nos motivaba era hacer un trabajo de investigación que incidiera en la vida de la gente, ¿no? Que tuviera resultados en la vida de la gente. Entonces, cuando recibimos el Premio Nacional de Periodismo, creo que fue muy bonito ver a todo este equipo de Mexicanos contra la Corrupción y de Animal Político unidos en el final, en ese momento de lo que era el trabajo de investigación. Y como decía Nayeli, o sea, sí creo que el papel que estamos haciendo ahorita las mujeres en el periodismo, pues es fundamental, ¿no? Es verdad que, pues desafortunadamente ahorita en los medios de comunicación muchas veces no es tan sencillo ver a mujeres porque pues hay obstáculos y ser periodista, ser mujer, siempre va a ser mucho más complicado que si eres un periodista hombre, pero creo que estamos viviendo una época en donde entre nosotras nos podemos apoyar, en donde podemos aprender una de la otra, y eso es pues lo que también a nosotras en Animal Político nos motiva muchísimo. Yo, por ejemplo, siento muchísima responsabilidad al tener un equipo a mi cargo, porque sé que al ser mujer hay más señalamientos, te juzgan más sencillo y muchas veces pues te califican por cosas que ni siquiera valen la pena, ¿no? Pero el trabajo que logramos hacer como equipo siempre pues va a salir adelante, ¿no? Eso es como lo que más me motiva. Yo creo que las mujeres periodistas estamos en un momento en el que pues nada nos debe frenar, debemos apoyarnos unas a las otras para poder hacer más, postular nuestras investigaciones, todo lo que hemos hecho y pues mostrar que estamos ahí, que estamos haciendo un trabajo extraordinario, porque eso es un hecho. Las mujeres periodistas están haciendo en este momento un trabajo extraordinario en distintos medios de comunicación. Estamos luchando juntas por ganar espacios, para que cada vez sea menos importante si hay un hombre que quiere ponerte un obstáculo o juzgarte o criticarte, estar juntas, de hacer equipo pues para salir adelante, y creo que estamos en ese momento, y la importancia de hacer equipo también está ahí, ¿no? En unirnos nosotras como mujeres periodistas pues para salir adelante. Muy bien, ya estamos en la parte final, se ha ido muy rápido, mucho más de lo que pensábamos, como ocurre generalmente en este viernes de periodistas. Luis Sach dice, ¿por qué no se incluyó a la INAP en la estafa maestra y el accidente de Mourinho? Bueno, igual creo que valdría la pena como aterrizar un poco. A veces damos por hecho que todo el mundo leyó o está como muy al tanto de qué fue la investigación. En este caso, solamente se trató de las universidades públicas
que hacían convenios con dependencias de gobierno para supuestamente hacer servicios que iban desde servicios de ingeniería, por ejemplo, para plataformas de Pemex, hasta comprar despensas y repartirlas en los municipios más pobres del país. Y para cumplir con esos servicios se subcontrataban a empresas, las universidades públicas subcontrataban a empresas y lo que concluyó la investigación es que pues no se cumplían los servicios porque las empresas terminaron siendo irregulares o fantasma. Entonces, digamos que hasta ahí, pues, esa es la acotación de la investigación, porque obviamente investigar más cosas puede ser infinito, pero si se decide solamente centrar la investigación en convenios entre universidades y dependencias de gobierno. Incluso recuerdo que cuando empezó la investigación, así lo han narrado en otras entrevistas que han dado en diferentes medios, querían ustedes abarcar como 20 años, ¿no? Y darse cuenta que incluso en sexenios anteriores había este mismo sistema que se heredó más allá de partidos políticos. Isaías Madrueño dice, gran tema, saludos desde Guadalajara. Irene Herrerías, un tema muy interesante. Leticia Alamilla dice, en Tlaxcala es muy difícil hacer periodismo de investigación. La cotidianeidad del trabajo y la carga de las 6 u 8 notas se complica. Sería fantástico que nos dieran un curso que ayude a mejorar las formas en las que trabajamos los periodistas sin tener que emplear tantos recursos, porque, insisto, la investigación es iniciativa de cada reportero o reportera. Las empresas no invierten muchos recursos ni materiales, ni humanos, ni económicos, porque es costoso empresarialmente visto así, pues tener investigaciones que le llaman de largo aliento. Por eso también escuchó en una entrevista, pues hay que tener 2 alientos, el del periodista diario y el periodista que vas como alimentando poco a poco estas investigaciones. Continuamos con los mensajes y cerramos ya con la conclusión. Pablo Valencia Carranza dice, no hay relación entre la disciplina de las tecnologías de la información y otras disciplinas usadas en la investigación, o solo la formulación de la investigación. Usaron técnicas de aprendizaje automático, pregunta Pablo Valencia Carranza. En Twitter, @idaislin dice, los admiro, respeto mucho. ¿Algún consejo para los que vamos comenzando y nos está costando trabajo este oficio? Raciel Damón Martínez, felicidades a Tana y a Nayeli, demuestran el oficio con el que ganaron 2 premios nacionales. Y muchos saludos más que nos están enviando en este momento en esta transmisión en vivo. Por último, y ya a manera de conclusión y resumida, Nayeli y Tania, y empiezo contigo ahora, Tania, ¿cuál sería la recomendación o las recomendaciones para los periodistas que están empezando y están en estos inicios y buscan también ser parte de de investigaciones periodísticas de largo aliento? Pues creo que lo primero que diría es, pues no hay que darse por vencidos, o sea, nunca va a ser sencillo, tampoco existe una fórmula que podamos seguir, o sea, que podamos darles para que ustedes puedan seguir y que con ello pues haya resultados inmediatos. Creo que en general el periodismo de investigación, pero todo tipo de periodismo, pues se trata de no darse por vencidos, de continuar. Y yo insisto mucho en esta parte de buscar las maneras de capacitarse, ¿no? Ahorita que nos decían, ¿cómo hacemos para hacer periodismo de investigación con toda la nota diaria? Una de las formas, por ejemplo, de las que nosotros hablamos mucho en Animal Político, es haciendo uso de las herramientas de transparencia. Si ustedes se capacitan en temas de transparencia, por ejemplo, por ahí es un hilito que se puede ir a empezar a jalar para empezar a hacer temas distintos que vayan más allá de lo que vemos y escuchamos en una agenda de coyuntura o agenda diaria. Creo que lo importante es, insisto, continuar y buscar la forma, buscar los espacios para encontrar aquello que les apasiona, ¿no? Por supuesto que todos nos hemos enfrentado o nos enfrentamos, yo misma en mi trabajo algunas veces, a ciertas responsabilidades que no necesariamente son del todo emocionantes, pero siempre hay que buscar la manera de combinar y de encontrar aquello que nos apasiona, ¿no? Sea una pequeña pista, sea un dato que podamos ir siguiendo a lo largo de varios días, pues finalmente eso va a mantenernos pues en este negocio que es muy, muy, muy apasionante, muy emocionante, pero también a veces pues
tenemos que entender que no va a ser sencillo, ¿no? Pero creo que lo que yo recomendaría de entrada siempre sería en no nos quedemos estancados, y que busquemos siempre la forma de hacer más, de capacitarnos, de aprender, y pues nosotros en Animal Político hacemos todo lo posible por intentar, pues difundir lo que hacemos y cómo lo hacemos para poder ayudar a otros periodistas. Muchas gracias, Tania. Nayeli Roldán, ya para despedirnos, ¿cuál sería tu invitación para que periodistas se inscriban? Quedan pocos días, ya el lunes se cierra la convocatoria. ¿Cuál sería tu invitación para que participen y se registren? Claro, pues yo lo que quisiera también como agregar un poco a lo que dice Tania, que obviamente está relacionado con esto último que me preguntas, es nada de lo que hacemos a diario es menor. Créanme que todos somos reporteros, todos, independientemente de si hacemos una nota o un reportaje grandote, chiquito, mediano, todos somos reporteros, todos hacemos nota cotidiana y cada una de las cosas que vamos adquiriendo en cada cobertura, créanme, así sea una conferencia de prensa, una entrevista, una nota que nosotros vemos igual de cotidiana que cualquiera, abona. Cada una de esas cosas finalmente se va convirtiendo en una habilidad que en algún momento, cuando llegue un tema que puedan desarrollar más ampliamente, va a servir. Y cada curso que puedan tomar, por pequeño que parezca, y créanme, si en cada uno de los cursos aprenden un tip, uno, a cómo hacer una pregunta, a conocer una nueva herramienta, a conocer a otro nuevo investigador, a darse cuenta de un tema que falta por abordarse. Cada una de estas cosas va a contribuir a que puedan desarrollar un tema, independientemente si llega a ser muy grande o no, pero un tema. Esa es la ambición en realidad, porque yo no creo necesariamente en que uno se autodenomine periodista de investigación. Todos hacemos investigación, solamente la única diferencia es el tamaño. Y a veces no se inicia un trabajo pensando, este va a ser el gran tema de investigación. No, todos aspiramos a hacerlo, pero empieza solamente con un trabajo cotidiano de todos los días, de recolectando habilidades y de un día poner todas esas habilidades en el tazón, como cuando preparas un platillo espectacular, se te ocurre ponerle una cosa y se te ocurre ponerle otra porque los conoces y empiezan a tener sentido. Y entonces, cuando hacemos nuestro trabajo con esta visión, por supuesto que vamos a tener trabajos que nos gusta presumir. Uno al año que digamos, es lo mejor que hice en el año, independientemente si es la Casa Blanca, la estafa maestra o una nota que se ganó la portada un día o que se ganó un interior, no importa, pero que podamos estar satisfechos de ese trabajo que hicimos y que podamos tener la confianza también en esa nota, en esa entrevista o en esa crónica. Y no perdemos nada con postularla, ¿no? Yo creo que muchos de los que han ganado este premio y lo intentaron 10 veces antes y todos lo hemos intentado 100 veces antes. Sí. Pero si te lo ganas, por supuesto que va a ser un gran aliciente y va a ser demostrarle también al resto de los compañeros que el trabajo cotidiano rinde frutos y que es extraordinario y que los demás lo pueden también ver. Perdón, solamente me gustaría añadir brevemente, o sea, creo que algo que no hemos dicho es que postular también es visibilizar nuestro trabajo, ¿no? O sea, no necesariamente es postular porque estemos seguros que vamos a ganar, sino que visibilizar también es postular es visibilizar nuestro trabajo, compartirlo con otros y pues también pues justamente, ¿no? Abrirle una nueva puerta. Entonces, creo que esa es la importancia de postular, ¿no? De estar siempre ahí y como dice Nayeli, no importa si hay que hacerlo 100 veces, todas esas veces habrá valido la pena hacerlo. Nayeli Roldán, Tania Montalvo, muchísimas gracias. Antes de despedirnos, les recordamos que el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo, AC, convoca a comunicadores y periodistas mexicanos o residentes en nuestro país a participar
en el único Premio Nacional de Periodismo, con trabajos que se hayan publicado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 en cualquier medio de comunicación mexicano. Las categorías en las que se puede concursar son caricatura, humor, cobertura multiformato, periodismo de investigación, crónica, periodismo narrativo, divulgación de la ciencia, difusión de la cultura, entrevista, fotografía, periodismo de opinión y reportaje. La convocatoria concluye este lunes 13 de julio. Los resultados se darán a conocer el 13 de noviembre del 2020. Cada categoría será galardonada con una escultura del maestro Juan Soriano, un reconocimiento y 50,000 pesos. Informes y registro www.periodismo.org.mx. Así que la estafa maestra, graduados en desaparecer el dinero público, y dos de las personas que participaron entre un conjunto multidisciplinario de profesiones, de intereses, de curiosidades, de indignaciones y de esfuerzos, han concluido en un Premio Nacional de Periodismo, al cual felicitamos. Feliciten, por favor, a Daniel, a todo el equipo de Animal Político, a todos los que hicieron posible esto, y que también es una forma de inspirar para hacer periodismo de esta forma, con curiosidad, con indignación, con ética, con técnica y con mucho de lo que aprendimos el día de hoy. Nayeli, muchísimas gracias. Tania, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Así nos despedimos en este viernes de periodistas, gracias al Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo. Son las 6 de la tarde y muchas gracias. Hasta el próximo viernes.